Hola chicas, chicos, bonito día tengan todas y todos. ¿Quién nos acompaña por acá el día de hoy? Cuéntenme, ¿quién anda por aquí en el chat? El día de hoy en nuestra quinta clase del curso Intégrate Basic. ¿Quién nos acompaña por acá? Hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ok, tenemos a Ili aquí, Giselle, perfecto, Mariana, Edgar, muy bien, ¿cómo están todas y todos? Eric, ¿qué onda? ¿Cómo están? Muy bien. Pues bueno, vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Déjenme nada más aquí le muevo tantito. Ahí está. Veo súper blanco, quién sabe qué onda. Ok, perfecto. Vamos a comenzar entonces con nuestra clase del día de hoy, la quinta clase del curso Intégrate Basic. Como siempre, quiero hacerle una invitación a todos los que nos están mirando a través de Facebook Live a que se integren a nuestra clase del día de hoy a través de la plataforma de Zoom. Ya saben que en la descripción del video se encuentra tanto el link como el código de acceso para que ustedes puedan entrar y puedan pues sumarse a nuestra clase. Ya saben que es mucho más fácil que por este medio yo les pueda responder algunas dudas a que los esté mirando por medio del streaming, ya que pues no siempre me puedo meter a la sección de comentarios. También recordarles que el curso es parte de un curso más grande llamado el curso Intégrate Plus, que es un curso súper completo en el cual, bueno, vemos todos los temas de todos los temarios, de todas las materias de los 3 exámenes más importantes, UNAM, UAM e IPN, aunque como ya les venía diciendo en otras clases, también nos sirve para otro tipo de exámenes como el tipo de exani. Estaba checando acá justo que comentan que, bueno, parece que aquí un compañero, el compañerito Víctor, no tiene audio, pero bueno, ya le están ayudando ahí con las cuestiones técnicas. Muy bien, chicas, chicos, entonces, pues vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Les comparto diapositivas y continuamos con este gran proceso llamado las revoluciones burguesas, ¿vale? Las revoluciones burguesas justamente van a ser una serie de ciclos revolucionarios, como ya habíamos visto, que se dan para transformar el orden económico, político y social, específicamente el político y social que predominaba en Europa en este momento, siglo XVI, XVII, sobre todo XVII y XVIII, en el que predominaba este sistema llamado el absolutismo. Y de ahí dijimos, bueno, en el absolutismo el monarca tiene todos los derechos, tiene todas las atribuciones y por lo tanto puede castigar y sancionar a quien se le dé la gana como quiera, pues el rey está por encima de la ley. Además se estructuró una sociedad estamentaria, que recuerden ustedes, estas sociedades estamentarias tienen que ver con la división de la sociedad en una pirámide donde se reconocen diferentes privilegios y atribuciones para distintos grupos sociales. Bueno, habíamos visto justamente en la clase pasada cómo la primera gran revolución burguesa es la independencia de las 13 colonias y cómo se da sobre todo por, acuérdense, los impuestos excesivos al timbre y al té, que a los colonos les pareció una atribución extralimitada por parte de su rey Jorge III de Inglaterra. Vimos causas internas, causas externas, y vimos justamente el desarrollo de la guerra, acuérdense con los 3 primeros congresos, los congresos de Filadelfia, los conflictos y finalmente la resolución que da origen a la independencia de las 13 colonias y la formación de una nueva nación. Esta nueva nación pues obviamente es la de los Estados Unidos de América, la primer nación, la primera república de todo el mundo mundial, la primera nación libre, ya sin un monarca bajo su control, y por supuesto que dio origen a la primera constitución, que dijimos bien importante recordar, porque nos lo preguntan, esta primera constitución tiene en uno de sus artículos más importantes la posibilidad de disolver su propia forma de gobierno si así no le parece a la sociedad. Y de ahí vamos a saltar a la segunda, que es la Revolución Francesa, la que tenemos que ver el día de hoy. Como les dije en la clase pasada, este bloque de temas es como un nudito bien complicado porque tenemos que ver causas internas, causas externas y por supuesto tenemos que ver toda una serie de acontecimientos. Y de una vez les doy un spoiler alert. La Revolución Francesa da muchas, muchas, muchas vueltas. Entonces probablemente nos podamos confundir un poquito acá, porque además tenemos que ver 2 temas en uno. La Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico.
Entonces, vamos a ver, justamente, ¿vale? Bueno, vamos a tener causas internas. Nuevamente aparece la Guerra de los 7 años y también nos la van a preguntar. En el examen generalmente para las causas de la Revolución Francesa nos piden identificar en columnas, identificar cuáles incisos son los correctos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 al 6. A veces vienen la lista del 1 al 6 o del 1 al 5 y de allí nosotros tendremos que elegir de 2 a 3 opciones. Pero nos especifican causas internas o nos dicen causas externas. Entonces aquí hay que tener mucha atención, hay que leer muy bien lo que nos está preguntando la pregunta, porque si nos dice internas, si ustedes eligen externas, pues ya fallaron. E igual, en viceversa. Entonces, ¿qué tenemos que identificar? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Vale, causas internas, recuerden, cosas en las que sí está relacionada la sociedad que estamos estudiando y que son producto pues, de las mismas decisiones de los gobernantes y de los grupos sociales de estas sociedades. Causas externas, cosas que vienen de afuera, que no están relacionadas y que no se producen por esta sociedad, pero que terminan golpeando, pues ejercen mucha fuerza desde afuera y terminan proyectándose en esta sociedad. En este caso, estamos hablando de Francia. La independencia de las 13 colonias, como vimos la clase pasada, también tuvo como causa la Guerra de los 7 años, pero a diferencia de Francia, si se acuerdan la clase pasada la vimos como una causa externa. Solo para ejemplificarles, ¿por qué? Porque las 13 colonias, aunque pertenecían a Gran Bretaña, como tal no estaban directamente asociadas con la Guerra de los 7 años. Sin embargo, en el caso de Francia sí, porque Francia y Gran Bretaña fueron las que se enfrentaron por el control de la India, provocando que Francia perdiera. Entonces, el día de hoy nos toca ver el otro lado de la moneda. Vimos qué pasó con Gran Bretaña que ganó, que no le fue nada bien. Pues ahora tenemos que ver qué pasa con Francia, que perdió. Y si a Gran Bretaña no le fue bien, pues imagínense a Francia tampoco. Bueno, peor aún, ¿no? Además, en Francia se viene dando desde mediados de este siglo XVIII una fuerte crisis financiera y agrícola, chicos, relacionada porque pues así es el campo es muy fluctuante, sobre todo antes del desarrollo de metodologías científicas para poder estimular el campo era muy caprichoso, entonces a veces dependía obviamente totalmente del clima, dependía si había buenas cosechas o no había buenas cosechas. Y Francia había estado fluctuando en una serie de cosechas buenas, malas. Entonces, todo este siglo habían pasado periodos económicos de mucha riqueza y luego bajaban a la pobreza y así, ¿no? Pero cada vez se va a ir elevando más. Piensen en una gráfica que va como fluctuando así, ¿no? Entonces, justamente, para llegar al año de 1788, sobre todo después de la guerra, se agudiza tremendamente la crisis. Francia está experimentando una larga crisis económica y agrícola que va generando aumento en el precio de los productos. La comida aumenta y cuando la comida aumenta, ustedes están viendo ahorita justamente, hasta las papitas aumentan, ¿no? Todo, o sea, si la canasta básica aumenta, como nos está pasando en este momento en nuestro país, todo se eleva su precio, ¿no? Ya vieron, ¿no? Por ejemplo, hoy en día cuánto cuestan los taquis, o así un juguito, unos pingüinos de 30 pesos, que no dice qué pedo, qué pasó, ¿no? Como pues así está, justo. Lo mismo le pasó a Francia, nada más que mucho peor, ¿no? ¿Qué dice? A ver, voy a leer qué dice Eric aquí. Dice Eric, es cierto que siempre los conflictos en el mundo siempre tienen como causa seguida problemas agrícolas, pues problemas económicos, sí, severos. Y es que eso es lo que le pasó a Francia, por ejemplo, mi querido Eric. Eso fue justo lo que le pasó a Francia. Sin capacidad de poder, imagínense, viene de una guerra, entonces sin capacidad de poder inyectar recurso a su sociedad, pues la crisis agrícola se agudiza tremendamente. Y como les digo, cada vez va subiendo más y más los precios de la comida. Entonces, esto se suma también con las ideas de la ilustración. Recuerden que la ilustración, un tema que no vimos porque pertenece al bloque de temas del curso pues, de Integrate Plus, acá no nos da tiempo de verlo. Pero recuerden ustedes más o menos lo que sabían de la ilustración, un pensamiento racional inspirado en la idea de que el monarca no debería tener el poder absoluto, pues no es racional, no tiene sentido que una sola persona gobierne por todos sin escuchar lo que necesitan todos. Entonces,
estas ideas de la Ilustración cada vez son más combatientes en Francia. Hay algunos sectores que proponen limitar mucho el poder del rey, arrancarle el poder absoluto y dividirlo. Y hay otros bloques que dicen, no, qué poder del rey ni qué nada, ya que no existe el rey, que se vaya, que desaparezca la monarquía. Entonces, esta idea de la Ilustración que busca limitar el poder del rey, que busca hacer ingresar a los sectores desfavorecidos de la sociedad al gobierno, específicamente a los burgueses, y ponerle fin a los privilegios feudales, pues está luchando justamente en contra de este sistema. Y son muy críticos, son muy combativos, cuestionan mucho la administración del monarca Luis XV y por supuesto cuando muera Luis XV de su bisnieto, el rey Luis XVI, que ustedes saben es el rey de la Revolución Francesa. Como causa externa, única causa externa, vamos a tener la independencia de las 13 colonias. Y ustedes me van a decir, ¿cuál es la relación que existe entre la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa? Bueno, la situación justamente tiene que ver con que las causas externas vienen porque recuerden que Francia va a apoyar a las 13 colonias durante su conflicto, mandando dinero y mandando tropas. Entonces no tienen dinero, fíjense, guáchense, no tienen dinero. Hay una crisis agrícola y financiera tremenda. Y aún así, el rey Luis XVI decide enviar tropas y dinero para apoyar a las 13 colonias. Porque al rey Luis XVI le pareció más importante de detener a su archienemigo y vengarse, digamos así, de la guerra de los 7 años, que poder resolver los problemas de su población, de su propia población. Entonces decide que es más importante apoyar a los colonos para derrotar a Inglaterra que comprar comida. Y esto va a generar un parteaguas en esta historia, porque a partir del 81 la crisis se agudiza cada vez más, muchísimo más. Entonces se va a incrementar a tal punto que vamos a llegar al invierno del 88 y definitivamente no hay comida. Todo se eleva 200 veces su precio. Y tenemos leyendas de gente que decía que pues ante la sensación de hambre, mucha gente murió, otras comían comida podrida, que también estaba carísima, ¿no? Imagínense comprar comida ahí ya casi putrefacta y de todas maneras bien cara. Y otros optaban por comer estofado de pasto porque no les quedaba de otra. Era eso o morirse como moscas. Mucha gente va a morir y por supuesto, muchas personas van a estar muy inconformes, especialmente la burguesía, y van a empezar las protestas. En el año del 88 te tiene que resolver el problema porque ya se le salieron de control todas las situaciones, todas las circunstancias al rey. Así. Entonces tiene un ministro llamado Necker y el ministro Necker convence a Luis XVI para convocar a una cosa que se llama la reunión de los estados generales y así lograr encontrar una solución a la crisis. Esto se va a llevar a cabo en el año del 5 de mayo, ¿saben? Justamente vamos a tener ahí, se reúne y finalmente también la Asamblea Nacional Constituyente un añito después también se va a reunir ahí el 5 de mayo. ¿Por qué les digo esto? Porque estas fechas nos las preguntan en el examen de la UAM, ¿va? Nos preguntan tanto por la reunión de los estados generales como por la Asamblea Nacional Constituyente. El ministro Necker, que era más cercano y más partidario de la burguesía, pues convence a Luis XVI de que tiene que doblar las manitas y que si no les está resolviendo la crisis económica, al menos tiene que darles el beneficio de hacer como que los escucha. Y entonces reúnen a los estados generales. ¿Qué son los estados generales? Es una asamblea, muchachos, de los 3 grupos sociales que existen en Francia. El primer estado, el segundo estado y el tercer estado. Vamos a recordar que el primer estado son el clero, el segundo estado son los aristócratas, es decir, los nobles, y el tercer estado estaría representado por la burguesía, aunque se le conoce como estado llano, es decir, es el pueblo en general. Solo que en este momento se pensaba que los mejores para poder representar la voluntad del pueblo son los burgueses, pues eran los estudiados, los que sabían de leyes y los que podían argumentar una solución mejor para todo el pueblo.
Así que se vota. Y entonces, por ejemplo, el primer estado vota por sus diputados, el segundo estado vota por sus diputados y el tercer estado vota por sus diputados. Esto porque es importante y fundamental, porque aunque ustedes no lo vean, ya se está empezando a formar la democracia. Aquí tenemos unas pequeñitas como unos antecedentes, digamos, la cepa de la democracia misma, si se dan cuenta ustedes. Cada grupo está votando por representantes. Eso es democracia, ¿no? Hoy en día nosotros votamos por nuestros representantes. Además, cagadamente, a los representantes se les dice diputados. Y hoy en día también a los representantes, bueno, a un grupo de representantes, pues se les dice igual, ¿no? Diputados. Entonces los diputados tienen que reunirse con el rey representando a estos diferentes grupos para dar una solución para Francia. En teoría, en la Asamblea de los Estados Generales se iba a encontrar una solución. Y acá lo tenemos subrayado porque en el examen nos hacen una relación de preguntas, de columnas, perdón, en una pregunta, donde nos dicen, identifica qué ocurrió en cada uno de estos momentos en la Revolución Francesa. Reunión de los Estados Generales, viene una opción, otra opción viene Asamblea Nacional Constituyente, otra viene, bueno, vienen otras, ¿no? Pero aquí vamos a identificar al menos la reunión de los Estados Generales y la Asamblea Nacional Constituyente y nos van a preguntar qué ocurrió allí. Entonces, ¿para qué es creado la reunión de los Estados Generales? Ojito, para encontrar una solución a la crisis, ¿va? Este es el gran problema, la crisis es lo que los ha reunido. La idea de los Estados Generales es resolver la crisis, pero las cosas se van a salir por completo de control porque el primer estado y el segundo estado consideran que la mejor solución es cobrarle más impuestos al tercer estado y con eso comprar comida. Y obviamente el tercer estado, que es el más desfavorecido, el que le está pasando más mal en este momento, pues está molestísimo. Y esto porque primer estado y segundo estado, que como les digo, primer estado era clero, o sea, los sacerdotes de alto nivel, cardenales, obispos, toda esta gente, pues privilegiada, ¿no? Y el segundo estado son los aristócratas, pues tenían rentas que la corona les pagaba, a su vez obviamente pagados por los impuestos de la sociedad. Tenían palacios que la corona les otorgaba, obviamente palacios construidos con el esfuerzo y con el recurso que pagaban en impuestos el tercer estado. Y pues obviamente al tercer estado le parece esto una estupidez y una ofensa. Pues finalmente dice, ¿cómo va a ser posible que nosotros les hemos pagado todo? Que gracias a nosotros tienen becas y todavía nos quieren clavar más el colmillo. Pues si los que nos estamos muriendo y lo estamos pasando más mal somos nosotros, dice el tercer estado, ¿no? Burguesía, pero sobre todo el pueblo llano, a lo que se le conoce como la plebe. Como les decía, el tercer estado está integrado por dos grupos en sí mismo. Los burgueses, que son pueblo, pero con varo, porque acuérdense que los burgueses son propietarios de negocios, de talleres. En este momento ya se empiezan poquito a poco a meter algunas fábricas allá a Francia. Y por otro lado tenemos la plebe, como les decía, que la plebe finalmente es la gente del pueblo, que no es propietaria, mercaderes, pescadores, comerciantes, vaya, trabajadores de talleres, o sea, la gente de a pie, como se dice, ¿no? Actualmente. La gente común, pues, ¿va? Y entonces, este grupito, pues obviamente está muy molesto, el del tercer estado, y los burgueses diputados del tercer estado dicen, no, pues ahora mejor al revés, hay que quitarles las becas, hay que quitarles los privilegios y hay que quitarles las propiedades, que se vendan o que se ocupen y que de ahí se saque dinero para pagar la comida para resolver este problema de la crisis. Total que primer, segundo estado, tercer estado se enojan y esto provoca que el tercer estado se salga de la reunión. Los diputados del tercer estado deciden abandonar los estados generales porque finalmente ellos se asumen como los verdaderos representantes del pueblo, ya que nuevamente primer y segundo estado representan a estos grupos privilegiados, pero no a la mayoría. Y entonces el tercer estado, muy influido por las ideas de la Ilustración, dicen, pues no, aquí debe de pesar la voz de la mayoría, no la voz de unos cuantos, y menos de estos cochinos privilegiados de toda la vida.
egoístas y todo lo que ustedes quieran, ¿no? Y entonces finalmente deciden salirse y se reúnen en un lugarcito llamado el juego de pelota. Era una cancha de frontón. Y ahí en la cancha de frontón deciden reunirse ellos ya como tercer estado solitos y dicen, ¿qué hacemos? Y entonces, a partir de ese momento, prometen que no van a separarse hasta formar una constitución que transforme la vida política de Francia y que sobre todo resuelva la crisis económica en la que están metidos. Y así es como el 5 de mayo de 1789 deciden formar la Asamblea de los Estados del Estado Nacional, también llamada como la Asamblea Nacional Constituyente, ¿vale? ¿Por qué constituyente? Porque va a ser una constitución. Ustedes siempre que vean la palabra constituyente es constitución. Entonces, esto es muy importante porque en el examen les van a preguntar, en el de la UNAM, ¿qué ocurre durante la Asamblea Nacional Constituyente? Y pues lo que vamos a decir es elaborar nuevas leyes. Si no viene elaborar nuevas leyes, pues es elaborar una ¿qué, muchachos? Si les acabo de decir, chicas, chicos, que cuando una asamblea tiene el nombrecito de constituyente es porque va a ser una ¿qué? Va, los leo. Dicen, una, quién sabe. Ah, no, exacto, una nueva constitución. Entonces, ojito, aquí en el examen puede venir como elaborar una nueva constitución o elaborar nuevas leyes. Pues para el caso es lo mismo. La constitución trae un montón de leyes, ¿no? Dentro. ¿Va? Una nueva constitución para Francia, una nueva ley para Francia, una ley más justa, más equitativa, más horizontal, obviamente cero privilegiada, ¿no? Para el examen de la UAM, ¿cuándo se reúne la Asamblea Nacional Constituyente? Tenemos que decir 5 de mayo de 1789. ¿Por qué el examen de la UAM está más pesado? Los exámenes de la UAM siempre son más perritos, mucho más complicados. Ok, toma de la Bastilla. En 1789 se va a marcar el inicio de la toma de la Bastilla, porque es que me les cuento que el rey, obviamente, pues sacado de onda, empieza a espiar a la Asamblea Nacional Constituyente. Mandan espías, se infiltran, está vigilando el rey a la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea se reúne todos los días en el juego de pelota y además todos los días salen a informar, regresan al pueblo a informar de los avances, de las leyes que están elaborando, de cómo se está votando. Se hacen asambleas populares. Esto no se le ocurrió al PRD, muchachos. Esto ya ocurre desde la Revolución Francesa. Salen a las calles, se reúnen en pequeños meetings y entonces en esos meetings les informan al pueblo, se hizo esto. Cada diputado tiene la obligación de regresar a su comunidad e informarle al pueblo qué es lo que está pasando. Y entonces hay que hacer esto, falta esto, ¿no? Hay que, estamos trabajando en esta ley. Entonces el rey se empieza a sentir amenazado, porque en realidad el pueblo ya no está respondiendo a la legitimidad del rey, o bueno, una buena parte del pueblo, sino más bien empiezan como a identificarse más con su Asamblea Nacional Constituyente y con sus diputados, por lo que el rey los espía. Entonces de pronto se llega por ahí el rumor de que el rey ante esta amenaza mete tropas a Francia con la intención de disolver la Asamblea Nacional. Les va a dar un golpe militar, pero se entera antes la Asamblea Nacional Constituyente y entonces se riega la noticia de que el rey quiere atacar la Asamblea y que si la Asamblea finalmente es la voz y el voto del pueblo, pues que el rey a grandes rasgos así quiere acabar con el pueblo, ¿no? Quiere exterminar la voz de libertad y de consulta del pueblo. Y entonces, ante esta situación, un grupo de burgueses se va hacia la Bastilla, que era una cárcel que se encontraba en París, justamente, en la capital, para asaltar, pues robar la armería, tener armas y poder defenderse del ejército que estaba entrando justamente a París. Creo que no les dije, pero tanto la Asamblea de los Estados Generales como la Nacional Constituyente se reúnen en París. Entonces vienen diputados de estos tres grupos de todas partes de Francia y se van a París. Todo esto está ocurriendo en París, ¿va? Entonces, bueno, finalmente la toma de la Bastilla ocurre cuando asaltan la cárcel y por esto es considerado que este es el momento con el cual se da inicio a la revolución. Es un momento simbólico, que digamos que hay inicio realmente simbólico, porque inicia desde la reunión de los Estados Generales, pero tanto en el examen como en, bueno, en cualquier examen, UNAM, UAM,
Bueno, IPN no tiene historia, pero UNAM, UAM, Exani siempre les van a decir cuál es el acontecimiento que marca el inicio de la Revolución Francesa. Es la toma de la Bastilla, pero es que es muy simbólico. Y es que esto significa que el pueblo ha despertado, que el pueblo es consciente, se supone, de que va a ser atacado, de que va a ser acallado, y consciente de que tiene derechos, se levanta, toma la cárcel, asalta y se defiende. Entonces, por eso se supone que es el acontecimiento emblemático que marca ya el inicio de este pensamiento crítico de la revolución. Y recuerden, por otra parte, que la revolución marca el inicio de la edad contemporánea, una edad en la que nosotros vivimos y en la que se supone que somos súper críticos de la política y súper defensores de nuestros derechos, en la que ya no hay barbarie, en la que todos somos seres civilizados y de leyes, y ya saben, ¿no? Ajá, por supuesto, claro que sí, ¿no? ¿Quién dice que no? Déjenme tomar tantito cafecito porque se me seca la garganta. Listo, ok. Entonces, así es, Edgar. Ese es. Bueno, más bien, esta es una pintura muy emblemática de la Revolución Francesa de un pintor que se llama Jacques-Louis David. Obviamente él era súper amante de la revolución, creció con la revolución. Si mal no recuerdo, Jacques-Louis David era muy niñito cuando se dan todos estos procesos y va a ir creciendo él como persona en medio de la revolución. Y esa pintura se llama La libertad guiando al pueblo, en donde la libertad pues es obviamente una mujer que representa la libertad y la patria, ¿no? Levantando la bandera de Francia, del pueblo francés, que además esa era la bandera de la revolución, ni siquiera era la de la monarquía, imagínense. Y un montón de gente del pueblo levantado con ella, simbolizando que el pueblo es libre, ¿no? La toma de la Bastilla, creo que por acá yo había puesto una imagencilla. Es esta que les pongo en la siguiente diapositiva. Más bien, allí se ve, asaltan la Bastilla, la destrozan, la queman y es que voy para allá. Toman las armas, pero también se encuentran que el rey tenía ahí bodegas de alimentos. Entonces, imagínense el putaxo mediático y la indignación del pueblo. Bueno, peor que cuando nos indignaba algo así de la vida de los presidentes de nuestro país en la actualidad, ¿no? Que uno dice, ¿qué pedo? ¿Cómo pueden vivir así mientras el pueblo está muriéndose de hambre? Pues así, ni más ni menos. Este, el monarca guardándose comida en sus bodegas en la Bastilla, mientras todo el pueblo estaba muriéndose, ¿no? De hambre, muriendo, o sea, cayéndose como mosca. Entonces, es tanta la indignación que liberan a los presos, matan ¿cómo se llama? Al cónsul de la cárcel, que era como el encargado de la cárcel. Bueno, hacen un desmadre, destruyen la Bastilla. De hecho, la Bastilla va a tener que ser desmantelada finalmente porque la van a destruir. Y todo esto marca, como les digo, el inicio de la revolución. ¿Va? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Cómo se sienten? ¿Todo cool? Perfecto, muy bien. Y entonces, también en medio de estos cambios que está produciendo la Asamblea, se lanza, pues si bien no es la primera constitución ya de Francia, pues sí es un documento muy importante que sienta las bases para la Constitución de Francia, y es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que miren, va a ser el principal aporte de la Revolución Francesa. Ustedes van a ver que la Revolución Francesa, bueno, vamos a entrar como en un juego de Six Flags. ¿Qué les digo? Como en el... ¿Qué ni existe esa madre? La Medusa. Creo que ya la quitaron, ¿no? Pero así vamos a empezar a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y se va a terminar perdiendo la Revolución Francesa. O ciertos elementos. Más bien, casi todos los elementos de la Revolución Francesa van a terminar perdidos. Por eso decimos que realmente el gran aporte ni es tan político, más bien es ideológico, porque la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se convierte en una declaración del pueblo francés hacia su gobierno en el que le exige garantías y derechos civiles, pero luego esta declaración va a inspirar a todas las sociedades del mundo que a partir de este momento van a replicar el modelo francés. Por eso esta es la revolución como más potente, la trading topping diríamos de las revoluciones
burguesas, porque esta declaración hace que en otros pueblos digan, sí es cierto, los franceses tienen razón y ellos también quieran adoptar su propia declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Entonces, todas las revoluciones que le van a seguir en el siglo XIX, incluyendo, por ejemplo, la independencia de México, que también es una revolución de carácter burgués, que toma otras características, pero que también inicia siendo burguesa, va a tomar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la va a adaptar a sus propias necesidades. Lo mismo el pueblo de Haití, lo mismo Bélgica, Grecia y hasta llegar al día de hoy, porque si ustedes recuerdan, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es la base ideológica de una declaración que se creó en 1949, que es la de los derechos humanos. Prácticamente tienen la misma base. Entonces, esta declaración se vuelve el mayor atributo de la Revolución Francesa. Y así nos lo preguntan en el examen también. Por eso se los digo, no crean que nada más por loco que quiero estarles tirando choro. Les puede llegar a preguntar cuál es la máxima atribución o cuál es la máxima herencia o cuál es el aporte más significativo de la Revolución Francesa hacia la humanidad. Es la declaración, muchachos. En esta declaración se establece que ya no va a haber privilegios para los diferentes grupos, que se acabó la sociedad estamentaria y que a partir de este momento todos son iguales ante la ley, todos bajo el mismo tratamiento de derechos, todos igualitos, ni unos más ni unos menos, lo que hoy conocemos como sociedades horizontales, todos parejos, ¿no? Se supone. Entonces, con esto se pone fin al sistema feudal, que era una pirámide donde el clero estaba hasta arriba con muchos privilegios, en segundo lugar la aristocracia y obviamente hasta abajo el pobrecito pueblo llano, que era el que trabajaba. Los burgueses pagando un montón de impuestos y obviamente pues activando la economía con el intercambio comercial y el pueblo llano, los plebeyos, pues obviamente trabajando, ¿no? Ofrendando su trabajo, su esfuerzo, su cansancio para mantener la pirámide. Entonces la declaración lo que hace es romper la pirámide, se supone, y convertir a esta sociedad en una sociedad donde todos tengan los mismos derechos, las mismas obligaciones y cero privilegios. Todos iguales ante la ley, ¿no? Pero ahora está el capitalismo, dice Giselle. Pues sí, yo les acabo de decir, la revolución se va a perder. Ciertos elementos de la revolución se van a perder en el tiempo. Y por ejemplo, a los burgueses se les va a terminar olvidando, como siempre pasa, pues sus propuestas originales, ¿no? O más bien van a ser una segunda, pues no una segunda, como una cuarta generación de burgueses, y esa cuarta generación de burgueses pues sí ya va a olvidar todo esto de la revolución y más bien se van a entregar al cochino dinero, ¿no? Pues sí, Eric. Bueno, podemos hablar del caso de México. Es complicado, es muy complicado. Porque pues lo que se está intentando se supone es una revolución sin armas, ¿no? Sin tanto desmadre. Más pacífica y más institucional en este momento. Eso es lo que se dice. Podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, pero pues eso es lo que se plantea, ¿no? Una revolución pacífica, se supone que es lo que se está dando en estos momentos en nuestro país. Va, muy bien. Ok, pues miren, vamos a ver sobre el siguiente proceso. Ya que se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se termina de constituir en el 91 la constitución que tanto se esperaba. Obviamente después de lo de la toma de la Bastilla, el rey ya la piensa dos veces, entonces el rey es como, no, ya no, ya no, ya, ¿no? Y se queda así, inmóvil por completo. Y esta situación va a generar que la Asamblea Nacional Constituyente también se dé cuenta que el rey ya dudó de su poder, pues también se dan cuenta que el poder real, el día de veras, algo a lo que los historiadores les llamamos el poder fáctico, o sea, en el que con el que doblas a cualquier autoridad, es la multitud, es la reunión de la multitud y que la multitud vaya y haga desmadre y haga presión. Por eso les digo, todo esto se parece ya al mundo en el que vivimos nosotros, ¿a poco no? Entonces, lo que hace la Asamblea Nacional Constituyente es elaborar sus leyes, reunir a todo el pueblo y moverse a donde el palacio del rey
para decirle fírmanos. Entonces ahí viene toda la comitiva, toda la muchedumbre viene caminando, llegan al palacio, los diputados traen acá su foldercito, lo que sea con su ley, y entran muy contentos y le dicen, allá abajo está el pueblo. Pues obviamente esto significa, si les decimos van a hacer un desvergue, ¿no? Entonces fírmanos. Y el rey Luis XVI, que siempre fue también muy timorato en sus decisiones, pues duda, ay, lo hago, no, pues sí, lo voy a hacer. Y firma, y les empieza a firmar decretos y decretos y decretos. En términos reales, el único que tenía el poder para poder justificar una ley o legitimar una ley es el mismo rey. Entonces, lo que hace la asamblea es casi secuestrar al rey y pedirle que le firme y firme y firme y firme y firme. Y obviamente siempre lo que traen detrás la Asamblea Nacional Constituyente pues es el apoyo del pueblo. ¿Ven? Entonces, así poco a poco va firmando y firmando y firmando el rey y va transfiriendo el poder que él tiene hacia la Asamblea Nacional Constituyente. Y esto se da cuenta el rey, ¿no? O sea, esto está ya, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y luego la Constitución, el rey se da cuenta que pues ya ha perdido gran parte del poder. Y esto pasa porque justamente esa Constitución además transforma la vida política de Francia. Francia ya no va a ser una monarquía absoluta, sino una monarquía constitucional, donde el rey va a tener el poder ejecutivo, como si fuera un presidente, pero para toda la vida, ¿no? Hereditario, y va a poder heredar a sus hijos ese cargo de monarca, pero las leyes ya no las va a hacer el rey. Las leyes y la justicia la va a impartir una Suprema Corte de Justicia y por supuesto una Cámara de Diputados con representantes del pueblo, de los tres grupos. Se van a hacer votaciones y va a haber diputados. Entonces, esta transformación le resta muchísimo poder al rey, por lo que lo que vamos a observar es cómo el monarca va a tratar de escapar. Termina el periodo de gobierno de la Asamblea Nacional Constituyente, nace la Constitución Política de Francia, no se me anden peleando ahí en el chat, nace la Constitución Política de Francia y la Asamblea se disuelve. Pues recuerden, ¿cuál es el único objetivo de esta Asamblea Nacional Constituyente? Mis niñas, mis niños, ya dejen de pelearse acá. Quién sabe, yo nada más veo que baja el chat, de que se andan peleando, que si Estados Unidos y si Estados Unidos no, y que si viva la cuarta transformación y que si no viva y que no sé qué tantas cosas están poniendo aquí. Pero ya, regresemos a la clase, muchachos. Luego nos peleamos porque si sí, porque si no, porque si México, que porque si no sé qué. ¿Cuál es el objetivo de la Asamblea Nacional Constituyente, mis niños? Recuerden. Ya ven, ya les quieren hacer la Constitución. Muy bien, Edgar. Hacer las leyes, hacer la Constitución. Una vez que está la Constitución en el 91, ya no tiene sentido la Asamblea Nacional Constituyente. Se disuelve y se lanzan ya con la Constitución a las primeras elecciones. Y quienes van a acaparar prácticamente la Cámara de Diputados, pues son puros diputados burgueses. Casi no hay diputados de los otros grupos sociales. La mayoría fueron burgueses, nada más que aquí surge otro problemota para Francia. Durante la asamblea se crea la Constitución del año 1, como dijimos, y luego viene este tercer modelito que se llama la Asamblea Legislativa. Ya es la primera forma de gobierno moderna, en donde tenemos una monarquía constitucional, como les digo, donde el poder del rey está limitado muchísimo, ya no es este monarca absoluto, pero además el poder legislativo está en manos de la burguesía votada por el pueblo. Solo que hay dos problemas. Los burgueses también están divididos en dos, y estos se llaman jacobinos y girondinos. En el examen nos preguntan ¿qué ocurre durante la Asamblea Nacional Legislativa? Y tenemos que decir, hay una confrontación entre jacobinos y girondinos, ¿vale? En el examen de la UAM sí les preguntan ¿quién es el grupo radical de la revolución? Son los jacobinos, ¿va? O les llegan a preguntar ¿quién es el grupo moderado de la Revolución Francesa? Son los girondinos. Los jacobinos, muchachos, son grupos que se reúnen en un convento de jacobinos, que es una orden monástica, por eso se les llaman jacobinos. Son burgueses radicales por completo, muy influenciados por el pensamiento de las 13 colonias, hoy ya los Estados Unidos, en donde se proponía el cambio total de Francia.
se iba a generar toda una organización para cambiar a Francia hacia una república. Es decir, echar la idea de la monarquía constitucional fuera del camión y por supuesto eliminar la posibilidad de que existan reyes. Que todos los cargos públicos sean votados por el pueblo, desde el dirigente del ejecutivo hasta así, ¿no? Prácticamente todos los cargos públicos, decían ellos. Los girondinos son moderados y sí quieren cambios para Francia. También son burgueses, también representan al pueblo. Pero los girondinos dicen, así no, ya saben, ¿no? No, así no se hace la revolución. Ellos proponen un modelo en el cual siga existiendo una monarquía constitucional y esté Francia como está hasta el momento, con un ejecutivo en manos del rey y hereditario, no votado por el pueblo, sino heredado de padre a hijo, con un legislativo sí votado por el pueblo y un judicial nombrado por el legislativo. Entonces están peleándose estos dos, pues los jacobinos dicen sí, pero eso no es una entera democracia. Y los girondinos dicen no, pues no es una entera democracia, pero es el sistema más funcional, lo que tú estás proponiendo, quién sabe si vaya a funcionar. Entonces estos dos están peleé todo el tiempo. Resulta que entre el 71, el 91 y el 92, el rey se da cuenta de todo este desmadre y decide escapar. Y huye del palacio donde estaba. En una de estas tantas veces que le van a visitar para hacerle notificar de los cambios políticos que hay, se encuentran de que ya no está. Huyó. Y pues obviamente esto es alarmante, porque si ustedes recuerdan, las monarquías europeas se casan entre ellas. Y resulta que la esposa del monarca Luis XVI es ni más ni menos que María Antonieta, princesa de Austria, hermana del emperador del Imperio Austriaco. Y si ustedes no recuerdan, el Imperio Austriaco llegó a ser un imperio muy poderoso, pegadito a Francia, en lo que hoy sería más o menos Austria, Hungría, bueno, un territorio así muy grande, muy grande, una partecita de Alemania, están pegados prácticamente, son el país vecino de Francia, imagínense. La situación obviamente implica que si estos monarcas logran irse a Austria, que es lo que todo el mundo pensó, pues el hermano, por supuesto, que le va a tirar paro a María Antonieta y apoyaría al cuñado Luis XVI enviando tropas para atacar la Revolución Francesa, desmadrar todo el movimiento revolucionario y regresarle la monarquía a manos a Luis XVI. Eso es, pues obviamente, lo más probable que ocurriría, ¿no? Entonces todos están muy alarmados, no aparece Luis XVI, bla, 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 y lo terminan encontrando como a 15 minutos de salir de Francia. Ya estaba nada de la frontera para salir de Francia y me lo agarran y se lo regresan, juzgan a toda la familia y a partir de este momento es donde van a venir los procesos en contra de toda la familia real. María Antonieta, Luis XVI, las hermanas de Luis XVI. Aquí es cuando la revolución saca como el lado más sanguinario. Ustedes ya sabrán. Para ejecutar a los monarcas y darles una muerte digna de un rey, crean un invento llamada la guillotina, que se supone que es un ejemplo de eutanasia, pues un guillotinazo y se acabó la vida, ¿no? Antes, cuando decapitaban a la gente, le metían 2, 3, 4, 6, 7 espadazos o hachazos. No es tan fácil cortarle la cabeza a alguien. Entonces le metían un putaxo y pues imagínense, el primer golpe dolorosísimo, ¿no? Pero seguía viva la persona. Entonces le metían otro putaxo y así hasta volarles la cabeza. Eran como 5 o 6 golpes, con todo y todo. Entonces, justamente la famosa guillotina, ¿no? Un médico llamado, no me acuerdo cómo se llama, pero se apellida Guillotin, inventa la guillotina, que es el emblema de la revolución, ¿se acuerdan? Porque justo a partir de este momento las ejecuciones públicas van a ser un ejemplo de eutanasia, un ejemplo de dignidad para morir. Un solo golpe, cae la aguja y se acabó. No duele, ¿no? Se supone que pues, como un cortecito como de hoja de papel que uno ni siquiera siente, nada más de pronto le arde y se acabó. Pues así, pum, corte y ya, ¿no? Estás parpadeo y ya te fuiste al demonio, ¿no? Bueno, o con papá Dios. Así, ya, ¿no? Y entonces a la convención le va a tocar ejecutar a Luis XVI. La asamblea se disuelve al siguiente año, en el 92, pues la constitución decía que cada año se iban a hacer elecciones. Imagínense qué es madre. Se disuelve la asamblea legislativa
Estos grupos de jacobinos y girondinos se siguen peleando. Y luego entra un segundo gobierno llamado la Convención Revolucionaria. La convención es la que le va a tocar ejecutar a Luis XVI. Y finalmente, bueno, y toda la familia, ¿no? Toda la familia real toman prisionero al hijo de Luis XVI, lo tienen en prisión, recluido el pobre niñito, se les va a terminar muriendo el niño. Pues obviamente las hijas de Luis XVI, María Antonieta, las hermanas van a ser ejecutadas todos. Muchos nobles dicen, ay, nos vemos, que vivían en Francia, entre ellos varios hermanos de Luis XVI dicen, adiós, ahí se ven, huyen a otras partes de Europa. Y con esto la convención va a tener un gran problema, porque en cuanto ejecutan a María Antonieta, el hermano crea una coalición en contra de la revolución. Entonces convoca a todas las monarquías de Europa alrededor de Francia a atacar a Francia y a destruir la revolución. Pues dicen los austriacos, si no detenemos a los franceses, esto le va a lanzar un mensaje muy importante a nuestras burguesías y a nuestros pueblos. Y esto va a implicar que se pueden levantar sin ninguna represalia. Entonces, en Francia les vamos a demostrar qué va a pasar si se atreven a levantarse los burgueses españoles, o los burgueses austriacos, o los burgueses italianos, y en general el pueblo también. Y es por eso que deciden como mandar un ejemplito desmadrando la revolución en Francia. Y bueno, de la convención no nos preguntan afortunadamente nada, pero luego en medio de la convención se generan muchos problemas. Fíjense, los girondinos eran como el grupo más popular con todo y todo. Los jacobinos eran vistos como muy radicales, muy locos. La gente no estaba como tan de acuerdo con los girondinos. Pero van a ir perdiendo popularidad porque ni resuelven la crisis económica. Ya pasaron varios años, casi una década desde que se inició todos estos, se iniciaron, perdón, todos estos cambios revolucionarios, pues para cambiar literal el sistema económico, sobre todo de Francia, y no hay resultados. Y luego se vienen todos los cambios y los golpes políticos que se han dado y no ha habido cambios. Y luego encima la coalición antirrevolucionaria que trae más desastre, más complicaciones y más problemas para Francia, hace que los girondinos pierdan popularidad. Y que entonces los jacobinos detrás estén diciendo, ya ven, pero todo porque no nos dan el poder, pero si nosotros mandáramos, cambiaríamos las cosas, en 5 minutos se resolvería este problema, ya saben, ¿no? Y entonces, finalmente el pueblo, pues se deja seducir por los jacobinos, apoyan a los jacobinos, y en medio del conflicto con Austria y las demás potencias alrededor, y los reinos europeos, le dan un golpe de estado a los girondinos. Se organiza una como comisión, y esta comisión organizada y encabezada por jacobinos toman el control del gobierno de la convención, ejecutan a la mayoría de los girondinos cabecillas, hacen una persecución de girondinos y entonces se imponen los jacobinos. Una pregunta de examen: ¿cómo se llama el líder de los jacobinos? El máximo líder se llama Maximiliano Robespierre. Y miren, como la idea de Robespierre es acabar con los girondinos, pero acabar contra los opositores de Francia, o sea, Robespierre se vuelve una persona muy autoritaria. No lo era, pero se termina volviendo en un sujeto muy autoritario. Entonces ejecuta por igual a girondinos, a supuestos detractores de la revolución, a gente que lo critica, aunque esté a favor de la revolución, pero dice, no, pues la revolución muy padre y que viva la revolución y todo, pero quién sabe qué desmadre está haciendo Maximiliano Robespierre. También los ejecutan nobles, ejecutan sacerdotes, o sea, Robespierre se vuelve loco. Justo, mete a Francia en un periodo de terror, al que se le conoce como la época del terror, o el terror, así nada más. El máximo líder, como les digo, recuérdenlo para el examen, es Maximiliano Robespierre, que nada más Francia lo va a aguantar un añito. Ejecuciones y ejecuciones y ejecuciones se van dando en este periodo. Pero también a la par va ocurriendo algo muy interesante, chicas, chicos. La guerra contra los reinos franceses en este periodo también van haciendo que poco a poco un sujeto con un increíble genio militar encuentre las condiciones idóneas para empezar a crecer políticamente y en popularidad
en el campo francés, en el campo de batalla francés, exactamente Napoleón. Entonces, mientras está el gobierno del terror y Robespierre anda ejecutando a todo mundo, una de las figuras que en el campo de batalla nace, se forja y logra convertir una leyenda es ni más ni menos que Napoleón, que era un militar común, pues sí, de cierta familia trascendental en la islita de Córcega, que era una islita pues que hacía no mucho había pasado a manos de los franceses. En los primeros años de la revolución el papá de Napoleón se va a Francia, justo el papá de Napoleón participa en la asamblea de los estados nacionales, y pues o sea, logra tener como cierta influencia dentro del gobierno revolucionario, los mete a la academia militar, los de cierta manera a él y al hermano los van a imbuir en este mundo revolucionario, pero pues también Napoleón por su trascendencia, digamos, militar en el campo de batallas, que logra ser quien es. Y entonces, pues ahí está, tenemos este Napoleón. Es importante porque va a aparecer después. Mientras tanto, regresamos a Robespierre. Robespierre, pues anda como loquito, guillotinando y guillotinando y guillotinando, pero tampoco resuelve el problema de la crisis, ni de la guerra, ni nada. Y después de un año, el mismo pueblo se termina cansando de Maximiliano Robespierre. Nuevamente los girondinos se reagrupan, dan un golpe de estado apoyados por el pueblo y terminan pues ejecutando a Maximiliano Robespierre, y con eso se disuelve el terror. Otra vez, los girondinos al mando crean un gobierno llamado el Directorio. Entonces, los girondinos forman un gobierno ya no en manos de una sola persona, sino con un sistema que diluya mucho el poder para que no se diera paso a la formación de un nuevo terror, como el que había ocurrido con Maximiliano Robespierre. Entonces crean, por ejemplo, un poder ejecutivo dirigido por 5 figuras claves, a los que les vamos a llamar los directores, ¿no? Son 5 directores y 2 cámaras. Una cámara legislativa dirigida por los ancianos de Francia, la gente más vieja de Francia, y otra de 500 diputados. Se llamaron así las cámaras de los ancianos y la cámara de los 500. Bueno, la situación justamente es que va a ser un gobierno de oligarquía. Aquí no se escucha la voz ni el voto, perdón, del pueblo. En general, solo votan los burgueses. Se considera que el terror se formó porque la gente del pueblo tomó decisiones y le entregó el poder equivocadamente a un sujeto como Robespierre. Entonces, en el directorio se piensa que no se le puede entregar al pueblo la decisión. No puede tener el voto mayoritario del pueblo porque es ignorante. Eso es lo que dicen, ¿no?, los burgueses del directorio. Y así justifican que el poder quede solo entre los burgueses. Eso es una oligarquía, Edgar. El poder de unos cuantos, de los más poderosos económicamente, prácticamente de las burguesías. Eso es una oligarquía, de los más poderosos. Oligarquía significa de unos cuantos. ¿Quiénes son unos cuantos? Pues los burgueses más ricos de Francia en este momento. ¿Va? ¿Hasta aquí vamos bien? Eso sí nos lo preguntan en el examen. Nos dicen, estuvo compuesto por un gobierno de 5 dirigentes y 2 cámaras. 5 dirigentes y 2 cámaras. Directorio. Se llama directorio por los directores. No crean que por un directorio así de estos, pues como la sección amarilla o esas cosas que ni existen. Se llama directorio por los directores. ¿Va? Ok. Bueno, no resuelve nada. Es un gobierno de oligarquía. Ya es 1799. Ahora sí ya tenemos una década en Francia desde que inició la revolución y más de 50 años ya casi de crisis económicas y bueno, una década también de la gran crisis que elevó 200 veces el precio de los productos básicos y obviamente de todo, y no se resuelve nada. Encima, muchos problemas, mucho desmadre. Pues les digo, es una montaña rusa. Fuimos cambiando en una infinidad de gobiernos, de aquí a allá, del rey al no sé quién, del terror al no sé cuántos. Entonces Francia nada más estaba así, subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. La gente del pueblo ya está cansada, no se resuelve nada. Y en medio de esto, pues obviamente Napoleón también se da cuenta que el directorio está enquistado en sus privilegios y que no va a resolver
nada. Entonces por allí se le mete la espinita y lo convencen de que Francia necesita un hombre fuerte que dé un manotazo en la mesa, que manda la fregada a los burgueses del directorio y que gobierne con mano dura para ya acabar con todo este desmadre y traer ahora sí el verdadero crecimiento, la estabilidad y la grandeza que Francia alguna vez tuvo. Y pues en sus ideas ahí loquillas, él se considera el sujeto más idóneo. Pues es un sujeto muy popular, la gente del pueblo lo respeta, se ha ganado el respeto de sus tropas y ya es no recuerdo qué cargo tenía, me parece que capitán en este momento o teniente, no recuerdo bien de qué, pero bueno, ya era una figura militar importante con un ejército considerable. Y entonces, justamente, decide dar un golpe de Estado. A este golpe de Estado le vamos a llamar el golpe del 18 brumario, pues lo del día 18 del mes de las brumas. Francia en este momento tenía un calendario que no se parece nada al que tienen ahora o al que tenemos ahora. Tenía su propio calendario. Y en el mes de las brumas, el día 18, Napoleón entra a la ciudad donde el directorio se estaba reuniendo. Les habían dicho que les iban a dar un golpe de estado. Entonces el directorio, muy temeroso, se va hacia otra ciudad de París. Están reunidos allí, están hablando sobre pues lo que hacen, ¿no? Los diputados ya saben pelearse ahí, como les encanta estarse peleando, y de pronto les cae Napoleón. Estos mensos los dejan pasar creyendo que Napoleón va a ofrecerles protección y nada, los secuestra en realidad. Este día los secuestra y en medio de la asamblea los obliga a punta de espada a que le entreguen el poder, a que lo nombren el gobernante de Francia. Y así el directorio se disuelve, pues sin tener otra opción, las asambleas legislativas y los 5 directores le ceden el poder a Napoleón en este famoso golpe llamado el golpe del 18 brumario. Y entonces, ahí está, creo que aquí tengo la imagen, no, este es del terror. Acá está, es esta imagen, vean acá, se ve muy padre donde está el Napoleón ahí y todo el mundo está alegando, están los militares a un lado de él. Creo que los que traen casaquitas rojas son los ancianos y la Cámara de los 500. Los directores están hasta arriba haciendo un desmadre, diciendo, no, pero ¿cómo? Si estas imágenes se escucharan, se escucharía un bullicio, ¿no? Así como en la Cámara de Diputados, así como, ay, no, ¿qué está pasando? Y así, ¿no? Y Napoleón ahí en el centro diciendo, pues me vale, ¿no? Así casi con su paletita de, pues me vale, diciendo, ya tengo el poder, ¿no? Dice Edgar pregunta, ¿y cómo le ceden el poder en un papel? Pues sí, lo proclaman, o sea, la asamblea del directorio, la cámara legislativa, votan y al votar dicen, pues el nuevo gobernante de Francia, el nuevo representante político de Francia es Napoleón, y al votarlo se decreta justamente como hacen hoy los diputados, ¿no? Y ya, se hace el acta y se le entrega el poder a Napoleón. Acto seguido, Napoleón lo que hace es ir escoltando a todos los diputadillos de regreso a sus ranchos y disuelve el sistema. Y entonces nace un nuevo modelo de gobierno llamado el consulado. El consulado se caracterizó porque tenía 3 cónsules. El consulado, cuando ustedes vean consulados, estamos hablando de gobiernos de militares. Prácticamente es una dictadura militar. Esto es lo que va a pasar. No es como tal Napoleón un gobernante vitalicio, pero fue un golpe militar y lo van a terminar convirtiendo en un gobernante de por vida hasta que se muera. El consulado va a ir cambiando. Originalmente son 3 cónsules y tenían que ir cambiándose dependiendo de pues, una serie de años. Pero en 1804 se le entrega el consulado vitalicio a Napoleón. Esto ya es prácticamente es una declaración de poder para siempre, ¿no? De una dictadura militar. Esa es la característica del consulado. Napoleón funda una junta militar de gobierno y esta junta militar de gobierno es la que manda, en realidad. No nos pregunta nada sobre el consulado, afortunadamente. Pero en 1804 también se da un autogolpe de Estado. El consulado tiene su asamblea legislativa, sí, pero toda amañada por Napoleón, por completo. Todos son partidarios de Napoleón. Suena medio random, ¿no?
Les digo que en la historia ya se encuentran las lecciones del presente, pero bueno, una asamblea gobernada por un solo sujeto, el sujeto lanza la recomendación y todos los diputados títeres hacen lo que el diputado quiere. Suena al PRI, ¿no? Casi, casi, ¿sí o no? Así, como el presidente decía y todo el mundo, los diputados votaban, sí, sí, a favor, a favor, a favor, a favor, y se pasaba. Entonces, por allí se suelta, curiosamente, la moción en el Congreso del Consulado de que le entreguen el imperio a Napoleón, que lo conviertan en emperador. Y entonces se vota, no, pues que sí, todos de acuerdo, ¡fram! Y de la nada, ¡pum! Napoleón ya es emperador. Y entonces, ahora sí, no solo es gobernante vitalicio, sino que además va a poder heredar su trono a su hijo. La diferencia entre la monarquía de Napoleón y la monarquía de Luis XVI es que esta es una monarquía constitucional, como también hubo en algún momento al inicio de la Revolución en Francia, pero muy inspirada en las ideas de la Ilustración. Curiosamente, bueno, en las ideas interpretadas de la Ilustración, según Napoleón, es una monarquía constitucional moderada que centraliza el poder. Eso sí, Napoleón toma el control del poder. Y aquí hay una preguntita que nos dicen, ¿cuál es la estrategia de Napoleón para conseguir la paz? Durante el imperio, la estrategia de Napoleón es hacer la guerra para conseguir la paz, derrotar a sus enemigos para conseguir la paz verdadera de Francia. Entonces, a partir de este momento, el imperio comienza una serie de guerras en contra de Austria, en contra de Prusia, que era un país que ya no existe hoy en día, estaba más o menos entre Alemania y Polonia, en contra de los ducados de Alemania, porque Alemania no existía, estaba dividida en 39 pedazos, en contra de Rusia, en contra de España, en contra de Italia, entonces Napoleón, en contra de Inglaterra, entonces Napoleón se ve en contra de todos, y como es un gran estratega militar, empieza a ganar y a ganar y a ganar y a ganar. Si les llegan a preguntar ¿cuál fue la medida que utilizó Napoleón para conseguir la paz? Tenemos que decir vencer a sus enemigos o derrotar a sus enemigos para conseguir la paz, ¿no? O como dirían en esta película viejita de los X-Men, la ofensiva es la defensiva, ¿no? Te ataco, te derroto para que así te someta. En tu lugar, en el lugar de tu gobierno, ponía Napoleón a uno de sus hermanos a gobernar y con eso acababa el conflicto. Y así lo fue haciendo. Otra cosa que nos llegan a preguntar es, por ejemplo, cuáles son una de las atribuciones del imperio napoleónico, y tenemos que decir que crea monarquías modernas apoyadas por las burguesías locales. Cada que llegaba Napoleón a un reino y lo desmadraba, quitaba a su gobierno, al gobierno absolutista que gobernaba en ese lugar, y en su lugar ponía como príncipe, como monarca constitucional a uno de sus hermanos o a alguno de sus cuñados, así, ¿no? O sea, gente muy cercana a él los imponía, ¡pum! Pero le decía al pueblo, ustedes, él va a ser su ejecutivo, pero ustedes van a elegir por sus propios representantes de sus congresos. Por eso buscaba siempre el apoyo de las burguesías, porque además las burguesías en otras partes de Europa querían eso, justamente, acabar con sus monarquías absolutas y poner monarquías constitucionales. Lo que hacía Napoleón era, como les digo, depositar como monarca a alguno de sus hermanos y dejarle la organización del legislativo y del judicial de su país a cada una de las burguesías locales. Algunas aceptaban, otras no. Por ejemplo, el caso de España. España dijo, aquí sáquese a volar. Ni usted va a nombrar al monarca y sí vamos a tener un gobierno representativo, pero de nosotros y para nosotros. ¿Ven? Algunos otros lugares, como algunos ducados de Alemania, gustosos aceptaron a los hermanos de Napoleón. Sí, venga, ponnos aquí a tu hermano y nosotros organizamos el gobierno del legislativo y del judicial y así vivimos, todo muy padre, todo muy guay. Entonces todas estas cuestiones, ¿no? Otra pregunta que nos hacen es, ¿cuál es uno de los más importantes de las más importantes herencias o atributos del imperio napoleónico? Y tenemos que decir el código civil. Napoleón crea su propio código civil de leyes de comportamiento entre la sociedad, muy inspirado, por supuesto, en las ideas de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero digamos que su código civil es su reinterpretación.
O sea, Napoleón toma la declaración y la reinterpreta y la adecua a sus propias necesidades. Sin embargo, el Código Civil es muy importante porque por allá los que quieran llegar a estudiar Derecho, más adelante cuando estén en la universidad, que yo espero que obviamente sí pase, se van a dar cuenta que todos los códigos civiles del día de hoy son códigos civiles inspirados en el de Napoleón. Así, al pie de la letra. Entonces, esta es la mayor atribución o herencia de Napoleón al mundo, su código civil. Ni las guerras, ni el desmadre, ni nada. Bueno, Napoleón se está expandiendo tanto, chicas, chicos, que se levanta otra vez una coalición en contra suyo. Sí derrotaban a estos países, les iba quitando pedacitos de territorios, pero de todas maneras estos reinos se reactivaban. Ese es el caso de la Santa Alianza, dirigida por Prusia, Rusia y Austria, que lo que querían era restaurar el orden monárquico absolutista. Les van a preguntar también en el examen, principal objetivo del Congreso de Viena o la Santa Alianza. Y ustedes tienen que decir restaurar el orden monárquico, regresar a la monarquía absoluta, entrar a Francia y resetear Francia, ¿no? Así, derrotar a Napoleón y regresarla al siglo del absolutismo. Igual, ir a todos los países donde Napoleón ya había hecho ejercer su influencia y regresarlos al absolutismo. Es un apagar la consola del Xbox y regresar al inicio del juego, ya saben, como cuando uno iba perdiendo, ¿no? Cuando era niño, no sé si hacían eso ustedes, que apagaban el Xbox y, ay, ya vamos a empezar a jugar otra vez, casi, así, ¿no? Esto quería la Santa Alianza o el Congreso de Viena. Es, por supuesto, entonces, una institución conservadora, pues lo que quiere es conservar el sistema como está. ¿Va? ¿Hasta ahí vamos bien? Y sus integrantes son a lo que a mí me gusta llamarle el RAP, para que ustedes se acuerden. Rusia, Austria y Prusia. El RAP. ¿Va? Otra pregunta que nos dicen en el examen plantea lo siguiente. Nos dice, ¿cuál es la principal consecuencia de la expansión del imperio napoleónico? La principal consecuencia, pues, es la formación de la Santa Alianza, porque Napoleón le va, les extiende así como señora en el pecero, así se empieza a extender, y entonces llega a golpear territorios de estos tres países, amenazando sobre todo a Austria y a Prusia. Rusia está más hacia el este, es decir, más hacia el oriente, pero aún así, o sea, como ve que empieza a entrar a Prusia, dice Rusia, no, pues al rato ya también me va a venir a fastidiar a mí, entonces en caliente mejor lo detenemos. Y es así que se crea este Congreso de Viena, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicas, chicos? Recuerden, principal consecuencia de la expansión de Napoleón, la formación del Congreso de Viena, también llamada la Santa Alianza. También nos preguntan, ¿para qué se creó la Santa Alianza o el Congreso de Viena? Tenemos que decir, para restaurar el orden monárquico absolutista. Otra pregunta que nos hacen en el examen es, ¿quiénes integraban el Congreso de Viena? Rusia, Austria y Prusia, el RAP. ¿Vale? Hasta aquí cómo vamos, chicas, chicos. ¿Todo bien? Ya vimos dos temas. A partir del Imperio Napoleónico, la Revolución Francesa muere. Pues aunque Napoleón hereda ciertas ideas de la Revolución Francesa, ya no es en sí mismo este golpe popular, este movimiento dirigido por el pueblo. Ahora ya todo está dirigido por un solo sujeto y su equipo cercano, Napoleón. ¿Va? Ok, perfecto. Entonces déjenme hacerle nada más rápidamente una invitación a todos los que nos están mirando a través de Facebook Live a que se unan a nuestra clase del día de hoy. Ya estamos casi por acabar. Vimos dos temitas muy importantes que van de la mano y que preguntan mucho en el examen. La Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico, en el cual pues hemos analizado los elementos más importantes que nos preguntan en el examen sobre estos dos temas y lo hemos unido pues con el tema en general de las revoluciones burguesas. Ya saben que la descripción de este video tiene el link de ingreso y también tiene el código de la clase y tiene el ID para que ustedes puedan ingresar. También recordarles, chicas, chicos, que estos materiales son completamente gratuitos, que si quieren acceder a ellos tenemos un grupo en Facebook llamado Integrate Basic y que también pueden ver los videos de esta clase
así como de las clases pasadas y también las clases de otras temporadas, de otras materias en general del curso Intégrate Basic, que se encuentran en nuestro canal de YouTube llamado Intégrate como tal. Ahí ustedes pueden buscarlo. De todas maneras, ahorita Leo nos va a regalar los links aquí para los que estamos acá a través de Zoom y para que ustedes puedan ingresar tanto al canal, ver los videitos de las clases si quieren repasar algún tema. Bueno, obviamente también tener acceso a los materiales de repaso a través de estos, de este grupo y de este canal. Es que estoy viendo que Kirik dice que en su trabajo tienen bloqueado el YouTube. Bueno, ya al llegar a casa se puede, Eric, con todo gusto. Si tú gustas, puedes checar ahí los videos en el canal de YouTube. Y pues nada, solo recordarles que es parte, obviamente, este cursito Intégrate Basic de un curso más completo en el que vemos todos los temas de todos los temarios, de todas las materias, de los exámenes de ingreso más importantes, UNAM, UAM e IPN. Que bueno, la parte de historia nada más corresponde con los exámenes de área 3 y área 4, CCH y CAT de la UAM y de todas las áreas para el examen de la UNAM 1, 2, 3 y 4 en sus cada una de 6 versiones que tiene el examen. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, recuerden que el curso Intégrate Plus es un curso súper completo y está a un súper precio por si les interesa adquirirlo. Tienen derecho a las clases grabadas, a los materiales de todas las clases, obviamente a las clases en streaming, en vivo, que también quedan grabadas por si no pudieron ingresar ese día, puedan verlas después. Asesoría constante, asesoría personalizada por parte de todos los profesores que integramos el curso. Obviamente acceso a los materiales, exámenes periódicos para que ustedes también vayan probando cómo va su proceso de capacitación, de regularización para presentar el examen y por supuesto toda la buena onda del curso Intégrate Plus. Entonces, si conocen algún interesado, alguna interesada, acá les dejamos los numeritos para que puedan preguntar. Ya saben, preguntar no compromete a nada. Entonces, si pues de por ahí de pronto les surge la espinita, están buscando un curso que está a un super precio y también de muy buena calidad, como ustedes se han podido ya constatar, pues les dejamos acá los numeritos. También les quiero pedir que nos sigan en nuestras redes, por favor, Intégrate, Intégrate Basic, por supuesto en el canal de YouTube. Por ahí de pronto si nos pueden regalar un comentario sobre qué les han parecido nuestras clases, cómo ha sido su experiencia con el curso Intégrate Basic, los videos también, de pronto si quieren comentar ahí algo, súper buena onda y positivo, de verdad que con eso hacen que nuestro proyecto siga vivo. Por supuesto también recuerden lo que les digo cada clase, ¿no? Cada que alguien contrata el curso Intégrate Plus, pues también ayuda a mantener vivo el curso Intégrate Basic, que está pensado solo y exclusivamente para apoyarlos en este proceso tan complicado que es pues que ustedes puedan ingresar a una escuela de nivel superior, porque luego los exámenes la verdad es que están bien perrillos manchados. Pero bueno, les dejo toda esta información y como les digo, les dejo acá en las diapositivas el número por si ustedes quieren escribir o conocen a alguien que esté buscando un curso, pues que lo super recomienden. Como ya han visto ustedes hasta ahorita, la verdad es que este curso tiene un muy buen nivel y no es que se los diga yo, ustedes mismos lo están constatando. Pero bueno, vamos a continuar. Por último, ya esta es la última parte de la revolución, bueno, del Imperio Napoleónico que resultó de la Revolución Francesa, ¿no? El Imperio Napoleónico es como el hijito malforme de la Revolución Francesa. Pero bueno, Napoleón obviamente está pues expandiéndose, derrotando a los enemigos para conseguir la paz, fundando monarquías modernas o constitucionales a donde va, apoyándose obviamente de las burguesías locales. Y llega un momento en el que la Santa Alianza dice ya estuvo suave, hay que detenerlo, y entonces se da la famosa Batalla de las Naciones. En la Batalla de las Naciones le dan una arrastrada a Napoleón, horriblemente, se enfrentan en diferentes bandos, pero finalmente el último punto es Rusia. Napoleón ya traía todo un temota porque de un lado estaba enfrentándose a España, de que no podía con España, nomás no podía con España. Arriba tiene Inglaterra que también le está haciendo la vida imposible.
hacia abajo. Italia tiene un poco más el control de Italia, aunque no del todo, porque en Italia también había reinos austriacos y pequeñitos reinos españoles que también se estaban tratando de defender. Entonces, otra vez era la bolita, todos en contra de Napoleón. Y Napoleón dice, pues entonces tengo que acabar con el más poderoso de mis enemigos para después ya darle en la torre a todos los demás. Y el principal de sus enemigos es Rusia. Sobre todo ustedes saben que Rusia tiene una barrera natural, el clima y el invierno, que es horrible en Rusia. Entonces Napoleón, pues en esta ya desesperación de querer ganar, le vale gorro a centrar a sus tropas a Rusia durante el invierno. Muere mucha de la tropa de este Napoleón, por lo que Napoleón, bueno, se regresan, deciden regresar hacia Francia, y en cuanto las tropas regresan, pues obviamente que Austria, Prusia y la misma Rusia se reactivan y vienen persiguiendo las tropas de Napoleón, logran entrar hasta Francia, toman prisionero a Napoleón y lo obligan a renunciar. Él renuncia a la monarquía constitucional que había establecido, se disuelve el imperio napoleónico y en su lugar se restaura la monarquía absoluta en Francia con el hermano de Luis XVI llamado Luis XVIII. Bueno, no van a poner Luis XVIII. Toman al hermanito de Luis XVI, andaba en Inglaterra, lo regresan a Francia y la Santa Alianza le dice, tú eres el nuevo monarca, ahí te quedas. No le va a ser fácil a Luis XVIII, pues el pueblo francés con todo y todo es muy amante de Napoleón y muy consciente ya de sus derechos. Entonces, a pesar de que Luis XVIII quiso imponer una monarquía absoluta, va a tener que negociar con el Congreso, por lo que en sentido práctico más bien era una monarquía constitucional muy conservadora, muy tradicional, cero revolucionaria, cero ilustrada, pero compartía de cierta manera el poder con el pueblo. Y luego otra cosa muy importante es que se va a dar el famoso gobierno de los 100 días, que también nos llegan a preguntar por en el examen. Resulta que a Napoleón lo aíslan en una islita que se llama la isla de Elba, ahí en Europa, y entonces lo dejan allí, pero resulta que un grupo de revolucionarios franceses se montan en unos barcos y van a rescatar a Napoleón. Y entonces Napoleón ya estaba ahí como, pues ya, en las últimas, ¿no? Así como de, pues ya estoy aquí aislado y no sé qué. Ve a entrar a los barcos, se mete a los barcos, obviamente contactan con él estas personas que vienen a rescatarlo, lo regresan a Francia y pues en cuanto entra se empiezan a proclamar personas a favor de Napoleón, lo que hace que Luis XVI salga corriendo de regreso a Austria y diga como, ay, ayúdenme, ¿no? Y Napoleón impone un gobierno llamado el gobierno de los 100 días, porque su gobierno dura 100 días. A los 100 días, la Santa Alianza le vuelve a hacer la guerra y chocan otra vez en una batalla muy conocida por todos, llamada la batalla de Waterloo. Con la batalla de Waterloo se da el fin del gobierno de los 100 días, pues por desgracia Napoleón vuelve a perder y una vez que pierde, entonces lo exilian en otra islita llamada Santa Elena. De aquí derivan dos preguntas muy importantes. Nos dicen, ¿con cuál batalla se termina el gobierno de los 100 días? Tenemos que decir con la batalla de Waterloo, ¿vale? Y otra pregunta muy importante que nos hacen sobre este tema es ¿en qué isla es exiliado Napoleón? ¿Cuál es el nombre, perdón, de la isla en la cual es exiliado Napoleón? Definitivamente tenemos que decir Santa Elena, o nos ponen este personaje, no la cambian, este personaje es encerrado definitivamente en la isla de Santa Elena tras su derrota en Waterloo, y entonces tenemos que responder Napoleón, ¿vale? Y aquí terminamos este tema. ¿Tienen alguna duda, chicas, chicos? Los leo, es momento de que me digan, ¿les surgió alguna duda? ¿Todo bien? Coméntenme. Ok, perfecto. Va, para repasar rapidísimo, recuerden, nos van a preguntar causas internas, sobre todo Guerra de los 7 años y la crisis agrícola y financiera. Nos van a preguntar causas externas, independencia de las 13 colonias.
¿vale? ¿En qué periodo se ubica esto? De 1789 hasta 1815, ¿va? En 1815 es la derrota definitiva de Napoleón. Miren, aquí les fui poniendo los añitos. Es decir, estamos hablando entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Al mismo tiempo en América están ocurriendo las independencias de México, de toda América hispánica, ¿no? Para que más o menos ustedes se ubiquen. No nos preguntan en el examen años más que en ciertos temitas. Pero eso ya lo veremos más adelante. Como por ejemplo les había dicho en la clase antepasada. Si nos preguntan específicamente por la fecha de la caída de Tenochtitlán, 13 de agosto de 1521. Pero es de las pocas fechas donde nos preguntan así como... perdón, es de las pocas preguntas donde nos preguntan fechas. Eso es lo que les quería decir. Se me cuatrapeó la lengua, se me atoró, se me trabó. Es de las poquitas fechas que les preguntan. En el examen de la UAM, perdón, sí preguntan por la del 5 de mayo de 1789, que es el día en el que se crea la Asamblea Nacional Constituyente, pero en el examen de la UNAM solo nos preguntan por características de los estados generales, que era encontrar una solución para Francia, Asamblea Nacional Constituyente, elaborar una constitución o nuevas leyes para Francia, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano como el principal aporte de la revolución. Nos preguntan qué grupos se pelean durante la Asamblea Nacional Legislativa, jacobinos y girondinos. Y nos preguntan por el terror, máximo representante del terror, Maximiliano Robespierre. El directorio nos lo preguntan con sus 5 directores y sus 2 cámaras, la Cámara Legislativa de los Ancianos y la de los 500. Nos preguntan cómo se llama el golpe militar con el cual Napoleón obtiene el poder de Francia, es decir, el 18 Brumario. Nos preguntan por las características del imperio napoleónico. Recuerden, a su paso hace monarquías modernas con apoyo de la burguesía y crea su código civil como mayor aporte. Nos preguntan por el Congreso de Viena, es decir, ¿qué es? Es una organización conservadora que buscó restaurar la monarquía absoluta o restablecer la monarquía en Europa, dice. También la respuesta. Nos preguntan quién integra el Congreso de Viena o la Santa Alianza, Rusia, Austria y Prusia. Y nos preguntan finalmente por... sobre todo nos preguntan por lo del gobierno de los 100 días, ¿no? Recuerden, ¿cuándo termina el gobierno de los 100 días? Cuando es derrotado Napoleón en Waterloo y exiliado en Santa Elena, ¿vale? Nos pregunta Eric, ¿en este mismo periodo empezó Simón Bolívar con la independencia de Sudamérica? Sí. Acuérdense que las independencias de toda Hispanoamérica se dan a partir de 1810. Entonces estamos hablando de que, por ejemplo, Napoleón se empieza a expandir en 1804, del 4 al 15 básicamente es todo este proceso. Entonces eso está ocurriendo prácticamente a la par de las independencias de Hispanoamérica. O sea, este lado en América del Charco se están dando las independencias y del otro lado Napoleón está haciendo su desmadre y la Santa Alianza también. Entonces es todo este rollo. ¿Va? Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda, chicas, chicos? ¿No? Todo bien, perfecto. Pues consecuencias. Nos van a preguntar cuál es la principal consecuencia de la independencia, de la Revolución Francesa, ya no sé ni qué digo, de la Revolución Francesa, ¿va? Pues tenemos que decir que la principal consecuencia es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que como ya sabemos otorga el principio de la idea de los derechos civiles, es decir, de que todo el pueblo tiene la misma cantidad de derechos, ¿vale? Y que tenemos derechos que la autoridad, el poder, nos tiene que respetar, le guste o no le guste. De hecho, esta declaración es la base para los derechos humanos de hoy en día. Y vamos a ver, ok, fíjense, la aplicación de los principios del liberalismo, que yo les dije muy al principio, pregunta de tipo examen, fortaleció a qué grupo. ¿Cómo se llaman estas revoluciones que se están originando? Pues como les digo, en el fondo, por ejemplo, aunque Napoleón era
pues no tenía mucho dinerillo, fue muy apoyado por las burguesías, tanto en Francia como fuera de Francia. Por supuesto, el liberalismo está relacionado con las revoluciones burguesas, así es, con los burgueses. Muy bien. 2. Las revoluciones burguesas tuvieron entre sus causas el crecimiento y enriquecimiento de la burguesía, la influencia del liberalismo y la situación de pobreza del pueblo, la opresión en la que vivían las clases desposeídas y su inconformidad con el orden burgués que llevaron a guerras civiles, la inconformidad de la burguesía que llevó a rebelarse organizando revoluciones, el detrimento de las condiciones de vida de los trabajadores por causa de las innovaciones industriales. ¿A qué les suena esto, muchachos? Fíjense que esta pregunta es una pregunta que ha venido los últimos 2 años, sobre todo en área 2. La A, tenemos, aquí en este tipo de preguntitas, tenemos que complementar lo más que se pueda. Entonces, aunque ustedes pueden decir, híjole, me suena que es la C, por la inconformidad de la burguesía que llevó a rebelarse organizando revoluciones, recuerden que las revoluciones no hubieran tenido éxito si no tenemos al factor del pueblo. Si el pueblo no es convencido, no se da la revolución, pues son los que van a aportar la mayor cantidad de personas para que se produzcan estos grandes movimientos y cambios. Entonces, sí o sí necesitamos poner la pobreza del pueblo. Tanto en las 13 colonias fue la inconformidad por el empobrecimiento del pueblo, como en la Revolución Francesa también va a ser la situación de empobrecimiento en la que vive el pueblo. Y ya ni hablar de las de Hispanoamérica, donde, como lo vimos también en la clase antepasada, el pueblo conformado por castas y pues la población esclava estaban completamente desfavorecidos, ¿no? Entonces, claro que va la situación de pobreza del pueblo. Sí hay un crecimiento y un enriquecimiento de la burguesía a través de la revolución industrial. Esto no lo vimos porque es un tema que nos tuvimos que saltar por condiciones de tiempo, pero que por supuesto que sí vemos en el curso de Integrate Plus. Y la influencia del liberalismo, que ya sabemos que en términos políticos la ilustración es igual al liberalismo. Es decir, la ilustración política se llama liberalismo. ¿Va? Ok, es la A. Muy bien. Se llaman revoluciones burguesas A. Ok, fíjense. Hay un afán de enriquecimiento de la burguesía en este momento. Yo sé que hoy en día vemos a la burguesía como los más malos del mundo, pero en algún momento en la historia fueron los buenos de la película. Entonces, no solo es el afán de enriquecimiento. En realidad, vamos a tener todo un cambio muy importante. Entonces, son cambios impulsados por los burgueses en los estados nacionales modernos, por la revolución industrial. Como les digo, es que me tuve que saltar el tema de la revolución por cuestión de tiempo, pero si llegamos a ver, si se inscriben al curso Intégrate Plus, llegaremos a ver allí cuál es la importancia también de la revolución industrial en todos estos cambios políticos. También jugó un papel bien fundamental porque la revolución enriqueció a los burgueses. Y será el sereno y lo que ustedes quieran, pero como dicen las abuelitas, con dinero baila el perro y sin dinero pues no baila. Entonces, justamente las revoluciones siempre llevan el factor dinero. Oigan, ¿cómo se compran armas? ¿Cómo se imprimen periódicos? ¿Cómo se le paga a gente que está informando? También se necesita varo, no hay de otra. No es por la buena voluntad y nada más, o sea, sí, pero no. Un movimiento organizado de cambio también necesita sus recursos de capitalización. Si no, pues o sea, no es posible que se dé. Entonces, es la A. Muy bien. 4. Las revoluciones burguesas fueron originadas por
Esto sí, ya aseguro que esta sí la responden sin ningún problema. ¿Qué dicen? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Por supuesto, leyes injustas que impedían a la mayoría de la población gozar de derechos proclamados por la Ilustración. Por supuesto que sí, ni más ni menos que eso. Muy bien Edgar. ¿Sí? ¿Quién más está de acuerdo con esta o dudaron un poquito? ¿Qué dicen los que nos miran a través de Facebook Live? Por supuesto que sí. Muy bien. Siguiente. 5. La independencia de las 13 colonias de Norteamérica y la Revolución Francesa marcan el inicio de... Sí, un nuevo orden económico, político y social. Claro, aquí sí hubo un predominio burgués. Recuerden que, pues, no todo el... O sea, el pueblo participaba, pero el pueblo no tomaba las decisiones. Y menos después de lo que pasó en Francia, al menos con el terror. O sea, esto va a lanzar también un mensaje muy poderoso a casi todo el mundo. Mejor que el pueblo no se involucre, porque el pueblo no está educado, decían en este momento, ¿no? Entonces puede cometer errores. Es hasta después que vamos a tener las democracias 100% participativas, donde ahora sí el pueblo ya va a votar, pero ese es en otro momento de la historia. En este momento el pueblo asume también esta decisión de mejor no meterse mucho en la política porque no entienden. Entonces, claro que dejan que haya un predominio burgués. La respuesta correcta es la A. Muy bien. 6. La Guerra de los 7 Años y las ideas de Ilustración son causas externas de la independencia de las 13 colonias. ¿No? Ya ven cómo viene aquí que las ideas de la Ilustración son causas externas, cosas que no se originan allí mismo, pero que terminan influyendo. Pues recuérdense, la Ilustración es francesa, no es de las 13 colonias, no es de América, o sea, no, viene de Francia. Otro tema que no pudimos ver por cuestión de tiempo, por desgracia, pero que cuando veamos en el curso Integrate Basic, pues ustedes verán que es más fácil, ¿no? Luego lo recordamos. 7. Fíjense lo que les decía. Selecciona las causas externas de la independencia de las 13 colonias. Externas. No internas. Externas. A ver, de entrada. Nunca hubo un deseo de expansión territorial en este momento. Así que vais, esa no. Adiós. ¿Vale? Entonces, esta no, la 2 no. Definitivamente nos olvidamos de la D. Ahora tenemos leyes de comercio y navegación. Ujú. Sí, las impone el rey. Vienen de fuera. Ok. El motín del té es una causa interna o una externa. El motín del té es interno, porque ¿dónde ocurre el motín del té? El motín del té ocurre en las 13 colonias o fuera de las 13 colonias, chicas, chicos. Dentro. Entonces esta es interna. Por lo tanto, bye bye. Porque ¿qué nos están pidiendo? ¿Internas o externas? De hecho, yo en el examen siempre les digo, chicas, chicos, siempre les digo, ustedes rayen el examen porque les cuesta además como 500 bolas, como para que no, y es de papel, también que no se manche, ¿no? Como para que no puedan rayarlo. Lo pueden rayar, claro que lo pueden rayar. Entonces, yo, sí, porque se pasan también, vamos a ser sinceros, se pasan 500 pesos y es de papel, es un examen de papel. Papel así común y corriente. Entonces, bueno, no sé quién te haya dicho, pero por supuesto que hasta donde yo sé que los hacían, sí se podían rayar. Ahora, claro que se pueden rayar, por supuesto. Yo sé que sí se pueden rayar. Entonces, acá, subrayenle externa. O si no, bueno, si ya Edgar dice que le dijeron no lo pueden rayar. Si les dicen que no lo pueden rayar, ustedes rayenlo. Despacito, obviamente. Rayenlo. Luego lo borran. Pero ya al final se quedan a borrar su cuadernillo. Pero aquí, en externas, por favor énfasis en externas. O aquí a un ladito.
le escriben externa. Porque les juro que me consta que en el examen, luego cuando lo revisamos así, los llegamos a ver, me dicen, no, pero ¿por qué si aquí decía interna? No, dice externa, ahí arriba, es externa, ve. Y regresamos y es, ay, sí es cierto. No, pero yo leí que interna y me confundí. Y esa es la historia de nunca acabar. Se los juro, en estos 7 años que tengo dando clases, siempre me salen con lo mismo. Y es como, yo nada más los miro así como de, ay, chavo, ¿no? Ay, chavo, ¿qué pedo con tu vida? ¿No? Así. O es como, no ma, ya ni qué decirles. La verdad, no sé en ese momento si reír o llorar o qué. Porque justo siempre me confunden. Yo sé que son los nervios, yo sé que es el estrés. Pero ahorita pónganse a prueba con estas cosas. Y escuchen mucho estos tips que les damos, justamente. Porque esto siempre, siempre, siempre les causa problemas. Se atoran aquí. Y pues ya es un punto menos. Y a lo mejor ustedes sí sabían la respuesta. Es más, yo estoy seguro que en el 80% de las veces que he escuchado esto, las personas que me lo dicen tienen la respuesta en su mente. Sin embargo, se equivocan. Leen externas y agarran las internas. Y ya es como, what the fuck, ¿por qué? Pues, quién sabe. Entonces pónganle aquí a un ladito externas o subrayen lo que les sea a ustedes también visualmente más, una herramienta más cómoda y fiable. Entonces yo le pondré aquí externa para que me acuerde que son las externas y no las internas. Deseo de expansión territorial, esto nunca lo vimos. Adiós, bye. Esto no, dos no. Motín del té. Ah, el motín del té, ¿qué es? ¿Se acuerdan qué es el motín del té? Motín del té, motín del té. ¿Se acuerdan? Dice Edgar, lo del motín del té es cuando se llegan los barcos. Exactamente, Edgar, muy bien. Y luego los tiran, por supuesto. Entonces, ¿esto dónde ocurre, Edgar? ¿Adentro o afuera? Adentro, ¿no? Por lo tanto, no es externo, es interno. Así que bye. Esto nos deja con dos opciones: ley de comercio y navegación y la ley del timbre. La ley del timbre, ¿quién la impone? Mis niñas, mis niños, ¿quién la impone? ¿La imponen los colonos? No. ¿Quién la impone? ¿Se acuerdan? ¿La impone el Papa? No. ¿La impone Papá Dios? ¿Quién la impone? No la imponen los propios colonos, se las imponen a los colonos, por eso se enojan, ¿no? Es como cuando sus tóxicas o tóxicos les imponen algo, ¿no? Déjale de hablar a fulana o a sutano. Y ustedes dicen, pero como por, ¿no? Es una imposición que viene de afuera. Entonces, aquí que el Reino Unido, muy bien, específica, no el virrey, porque aquí no hay virrey como tal. El virrey nada más es para la Nueva España. Recuerden que las 13 colonias no son de España, son inglesas. Y cada colonia tenía su gobernador. Pero las 13 colonias no imponen esta ley del timbre. Ok, Edgar dice el Reino Unido, ¿no? Los ponían los del Reino Unido. Específicamente el rey del Reino Unido, ¿no? Ah, ya se me movió. ¿Qué hice? ¿Quién sabe ya? Ah, ¿qué estoy haciendo? Déjenme de regreso. Exacto. Entonces es el rey. Por lo tanto es la ley del timbre. Es algo que no querían los colonos y se las imponen. Respuesta correcta, 1 y 4. 1 y 4 es la C. Reino Unido es lo mismo que Gran Bretaña. Gran Bretaña, pues no. Sí, no. En sentido estricto, no. Pero nosotros lo conocemos de la misma manera. Gran Bretaña nada más es la islota grandota. Pero cuando se va comiendo los otros territorios, como el pedazo que tiene más arriba, que se llama Escocia, y otro que se llama Irlanda, que es una islita que tiene enfrente, en ese momento se come a esto y se transforma y se hagan de cuenta, se fusiona. Hablando en términos de Dragon Ball, se fusiona con Irlanda, se fusiona con Escocia y se convierte en el Reino Unido. Pero en sí mismo, la isla grandota es Gran Bretaña. Y en este momento todavía no se comen a Irlanda ni se comen al Reino Unido. Perdón, ni se comen a Escocia. Por lo tanto, no son el Reino Unido. Son Gran Bretaña. Y en el examen no viene como Reino Unido. Viene como Gran Bretaña, nada más. Así que, ya, un problema menos, ¿va? Viene como Inglaterra o Gran Bretaña. Ahí sí, para que vean, Inglaterra o Gran Bretaña son dos nombres. Bueno, esto parece como apodo, ¿no? O sea, Gran Bretaña o Inglaterra
tienen un montón de denominaciones, de apoditos. Pero quédense con Gran Bretaña o Inglaterra, solo así va a venir en el examen, ¿va? Reino Unido no lo ocupa, no lo ocupamos nosotros. Eso lo ocupan más los europeos y los gringos. El United Kingdom, ¿no? Acá en América Latina se ocupa más como Gran Bretaña o para los cuates la Inglaterra. Ok, fíjense. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Última y nos vamos. Organización de corte conservador que se creó en el siglo XIX para restaurar el orden europeo. Organización de corte conservador, perfecto, Santa Alianza. No la confundan con la triple. Triple es de 3. ¿Saben por qué se llamaba Santa Alianza? Eso no se los dije, pero se los digo ahorita como tip. Porque defendían el derecho divino de los monarcas. Recuerden, no lo vimos, otro tema que nos tuvimos que saltar, absolutismo. Pero recuerden que en el absolutismo se pensaba que los monarcas gobernaban porque eran hijos de Dios en la tierra. Por lo tanto, tenían un santo derecho a gobernar. Entonces, la Santa Alianza defiende el santo derecho de los monarcas absolutos a gobernar. Por eso se llama así, Santa Alianza. Y Congreso de Viena, porque se congregan, porque se reúnen por primera vez en Viena, para de ahí organizar cómo van a derrotar a Napoleón y a la revolución, o bueno, lo que había generado la Revolución Francesa. ¿Va? Entonces, por eso también la Santa Alianza recibe el nombre del Congreso de Viena. Pero vean, nos ponen trampas. Triple Alianza, Triple Entente, Sociedad de Naciones. Todo esto de Triple Alianza y Triple Entente son... Estas tres cosas son de la Primera Guerra Mundial, como bien dice Eric. La Triple Alianza, la Triple Entente es de la Primera Guerra Mundial, son los bandos de la Primera Guerra Mundial. Y la Sociedad de las Naciones es otro rollo que vamos a ver más adelante en siguientes temas. Por lo tanto, quédense el día de hoy con la Santa Alianza. Y ahora sí, esta, que se les había prometido, pregunta bien típica del examen desde hace 3 años de todas las áreas. Siempre me la encuentro yo cuando hago mi examen para área 1, que para área 2, que para área 3. Ahí aparece, pum, 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 pum. Siempre aparecen todas las versiones de todas las áreas. Es una pregunta muy nueva, les digo, tiene como 3 años por mucho. Y es de estas relaciones de columnas. Ojito aquí. Otra vez, como se los había dicho en la primera clase y para los que son nuevos, ¿qué hacen ustedes siempre? ¿El rayadero? No, hombre, que da miedo. No sé qué me da más miedo, si el rayadero que hacen ustedes o que me hubiera dado COVID en el 2020, de verdad. No sé qué me hubiera dado más miedo. Pero, hacen esto. Siempre así, y hacen acá un rayadero y después de un rato ya tenemos una cosa de esta naturaleza, así, estoy exagerando yo, pero tenemos un rayadero horrible y luego como todo es a lápiz, uno no sabe ni qué colorcito con qué colorcito, ni no sé qué, que no sé qué tantas cosas. Otra cosa que hacen es que aquí le ponen que el 1, que el 2, borran y al rato ya tienen aquí 2, no hombre, me hacen una cosa tremenda. No hagan esto, chicas, chicos. Mejor elaboren la respuesta. ¿Cómo se elabora la respuesta? Escriban aquí a un lado su respuesta. Es decir, así. 1. Motín del té. ¿Qué ocurre en el motín del té, chicas, chicos? ¿Qué ocurre en el motín del té? Voy a ver lo que tengo en la columna de arriba y lo voy a comparar con lo que tengo abajo. Pero no sin rayar por favor, y sin hacer escritura y luego borrar y otra vez, no. ¿Qué pasa en el motín del té? También piensen un ratito, quédense analizando estas preguntas. ¿Qué pasa en el motín del té? O el segundo tip es, agarren lo que ustedes recuerdan más. Yo pues recuerdo todo, afortunadamente, pero que no fuera matemáticas porque ahí sí me pongo a llorar. Pero ustedes ¿qué recuerdan de lo que vimos? Agarren siempre lo que se les haga más familiar. Por ejemplo, Acuerdo de Versalles. Siempre que es muy como fácil, ¿no? Recordar el Acuerdo de Versalles. ¿Qué ocurrió en el Acuerdo de Versalles? Por ejemplo, me pone aquí Edgar 1B. Para él 1B, ¿no? Motín del té, los colonos lanzan productos de 3 barcos al mar. Muy bien, Edgar. Edgar dice 1B. Y está cool. 1B. Ok. Lo que les decía, a algunos se les facilita más el Acuerdo de Versalles, porque con el Acuerdo de Versalles se acepta la independencia. Entonces tenemos 5D, 1B, 5D, y seguramente ya por ahí vamos a poder sacar la respuesta. Probablemente. Vamos para allá. A ver, ya que construí yo así, lo que hago acto seguido es checar
en estas opciones cuál se parece más. Por ejemplo, tengo 1B, 1B y 1B. Chanclas, va a ser muy complicado. Pero tengo 5D. ¿Cuántas 5D tengo? Solo una 5D. Lo que significa que mi respuesta tentativa es esta. Yo estoy súper seguro, así que ya, sé que es esa. Y sí, miren, yo les puedo decir 2A, primer congreso de Filadelfia. ¿Qué pasa? Los colonos piden respeto a sus derechos, ¿se acuerdan? A través de la famosa Carta de Agravios y Derechos. Entonces, sí es cierto. 3E, segundo congreso de Filadelfia. Se expresan las ideas de libertad por un grupo de colonos, ¿se acuerdan? Los hijos de la libertad dicen a la fregada, no nos quiso atender y recibir nuestra carta, vámonos riendo, ¿no? Como dirían, adiós, vais, ¿no? Y luego entonces, 4, tercer congreso de Filadelfia. Allí se promulga el acta de independencia, ¿sí o no? Y además Washington va a dirigir el ejército que le va a romper la carota a los ingleses. Respuesta correcta, la B. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo, mis niñas, mis niños? Por supuesto que la respuesta correcta es la B. Y entonces, chicas, chicos, con esto concluimos nuestra clase del día de hoy. Recuerden que nos vemos al ratito de 4 a 6 de la tarde por si gustan volver a ingresar. Y si no, nos vemos el próximo viernes de 10 a 12 y de 4 a 6 de la tarde. Me dio mucho gusto saludarlos en este inicio de semana. Espero que tengan una muy bonita semana y nos andamos viendo. Dicen, béquenme, para el curso Plus no me alcanza. Pues ahí escribe a ver qué opciones te dan. Pregúntale ahí a Leo a ver qué te comentan. Tú escribe y ya. A ver qué te dicen. No sé, yo ahí sí no sabría decirte qué ogi. Edgarcito. Pero pues tú escribe, igual pregunta a ver qué pasa. Bueno, pues es todo, chicas, chicos, nos vemos en un ratito y como les decía, nos vemos si no el día viernes. Y en un ratito más les subo los materiales al curso Intégrate Basic. Recuerden, un curso completamente gratuito, no se dejen sorprender. Nos hemos enterado de que les están vendiendo los materiales. Estos materiales son completamente gratuitos y pensados en apoyarles. No se dejen sorprender, por favor. Y bueno, solo recordarles que el curso Intégrate Basic es parte del curso Intégrate Plus. Dice Edgarcito, no me alcanza. No está nada caro, de verdad, Edgarcillo, te lo prometo. Y tiene unos resultados súper favorables. Verás que sí. La verdad es que está súper intensivo el curso, súper completo. También no se dejen sorprender porque ya ven que luego hay otros cursitos así en Facebook y así que les prometen no sé qué tantas cosas. La otra estaba viendo de uno, no voy a decir acá porque no es el tendedero para andar troleando a la gente, pero yo andaba bien metido en el chisme, nada más viendo lo que publicaban mientras me estaba comiendo unas galletas. Y dije, no hombre, esto sí fue un picadero de ojos, pero bueno, ahí es otra historia. Nos andamos viendo ya, muchachos. Nos vemos. Su profe bien chismoso, ¿verdad? Pero bueno, nos vemos en una próxima emisión. Y hasta la próxima. Cuídense mucho, mis niñas, mis niños. Nos vemos. Bye bye. Nos vemos. Que tengan bonito día. Cuídense mucho. Dice contexto. Ahí luego. Ahí métanse a los grupos de Facebook y van a ver. No puedo dar detalles. Tampoco no puedo ser tan manchado. Nos vemos, muchachones.